Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior, Andec, fuerza interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia. Además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Saludos cordiales, muy pero muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio, el espacio de las reflexiones desde la cámara, ya lo saben, siempre muy temprano, 7 de la mañana, estamos listos para conversar con ustedes y para plantearles algunos temas, algunas reflexiones. Y hoy jueves volvemos a retomar los jueves del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, así que tenemos temas sumamente interesantes. Y me permito ya ir hacia la pantalla lateral para saludar con quienes serán parte de estas reflexiones. Saludo con Genaro Baldión, quien es nuestro anfitrión, nuestro host, y por supuesto, quien estará también participando con algunas inquietudes que las plantearemos justamente a quien es nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Martínez. Alejandro, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, es presidente de Expo Flores. De hecho, ahora nos contaba justo hace un instante, estuvo trabajando ya hasta la madrugada, porque esta es una época muy fuerte para el tema de exportación de flores en el Ecuador. Ya viene San Valentín y es el momento más alto. Conversaremos de qué pasó en el 2020 y qué pasó, por supuesto, hacia el 2021. Con esto quiero saludar primero contigo, Genaro, darte la bienvenida y, por supuesto, pedirte que a manera de editorial nos cuentes un poco cuál es la visión, qué es lo que vamos a tratar ahora, para que nuestra audiencia también pueda tener claro de qué vamos a tratar el día de hoy. Por favor, Genaro, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pato, Alejandro, que nos acompaña el día de hoy. Un gusto estar con ustedes y bueno, con todos quienes nos escuchan. En este espacio del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción queremos abordar los distintos temas de interés del sector productivo nacional. Uno de los más importantes en la sierra y fundamentalmente en el sector exportador es precisamente el sector agrícola, con exportaciones normalmente anuales que superan los 800 millones de dólares. Es uno de los que genera mayor nivel de divisas y un gran generador también de empleo en el país. Y bien, y queremos en esta oportunidad conocer un poco más a fondo tanto la evolución, la composición, cómo funciona la dinámica del sector florícola, cómo la han pasado el presente año 2000, bueno, el pasado 2020, y qué tenemos previsto para el año 2021, con un particular énfasis en qué ocurre normalmente en estas épocas del año. En los meses de diciembre, que vienen las preparaciones, posiblemente desde antes, enero, un mes muy duro para el sector florícola, de gran trabajo, y por supuesto febrero, que es donde llega al clímax en términos de su logística, su dinámica y sus exportaciones a nivel nacional. Así es que encantado de tener el día de hoy a Alejandro Martínez, el presidente de Expo Flores, ya por algo más de 20 años, de 8 o 9 años que está de presidente en Expo Flores, y pues con un gran conocimiento del funcionamiento de la dinámica que lo atraviesan año tras año. Y justamente por aquí queremos empezar, Patricio, tras la presentación de Alejandro, iniciar con un poquito de antecedentes del sector, de comprender un poquito más el sector florícola, la evolución, de dónde nace esta vocación exportadora de flores en el Ecuador. Quisiéramos entrar un poquito desde el pasado, en comprender su composición después, qué implica las flores, qué tipo de variedades tenemos acá en el país, cuáles son las principales, y después ya vamos a empezar con los mercados y después la evolución finalmente de lo que ocurrió en el 2020 y lo que esperamos en el 2021. Así es que quisiera que podamos
arrancar precisamente con la evolución, de dónde partimos, los antecedentes del sector florícola en el Ecuador. Por supuesto, Genaro. Vamos a arrancar con eso ya con Alejandro. Solo permítanme saludar con quienes están ya en las redes sociales. Tenemos ya muchísimas personas que se han unido. Siempre en la mañana tenemos a nuestros amigos. Ya el equipo de producción me está poniendo en mi pantalla pequeña aquí cerca de donde estoy las personas que están conectadas. Y queremos saludar justamente con Edwin Vique, que está con nosotros. También con Michu Calvachi, que es del equipo de la Cámara de la Industria de la Construcción. Hugo Paucar, Verónica Oquendo, también se encuentra con nosotros Juan Fernando Navarrete, en fin, todas las personas que ya están acá y que poco a poco vamos a saludarles y vamos a ponerles también sus comentarios en pantalla. Recuerden, Sebastián Taco, Don Vini Romero también que está, que dice buen día Camicón, saludos y felicitaciones a los panelistas, Josh Puente, Verónica Oquendo, les decía, Hugo Paucar, en fin, el saludo cordial. Ahora sí, Alejandro, vamos con el tema planteado por Genaro y es esta evolución, cómo nace esta idea de exportar flores en el Ecuador y por supuesto poco a poco lleguemos al tema de qué pasó en el año 2020 en la pandemia y cuál es la proyección para este 2021. Alejandro, tú tienes la palabra, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Gracias, buenos días Patricio, Genaro. Empecemos por lo primero. 20 años todavía no llego ni afiliado al IES, así que por ahí no va mi querido Genaro. Llevo 8 años aquí. Un lindo sector, sin duda, un sector complejo, muy complejo, porque es agricultura, pero a la vez vende moda. Y me gusta empezar con esto porque mucha gente confunde mucho a la floricultura como si fuera una actividad industrial. Si fuese una actividad industrial metida en un mercado de consumo de moda, sería un poco más sencillo, sin duda. Prenderías y apagarías maquinitas, ya, no sería mucho más complejo que eso. Pero no, esto es agricultura. Esto significa que necesita planificación, necesita una decisión hacia probablemente algo invisible, que es sembrar creyendo que pues, cuando esta flor florezca, pues estarás a la moda, el mercado te comprará, no tendrás problemas. Y pues cuando llega el momento de florecer, pues casi todo lo que acabo de decir, que suena muy bonito, pues no sucede. La floricultura arrancó más o menos hace unos 40 años en Ecuador. Quiero empezar diciéndoles una cosa muy sui generis, diría yo, y es que en general las flores de verano y las rosas son más nativas de los hemisferios norte y sur, es decir, son plantas que requieren de las 4 estaciones. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Pues hay muchas historias, muchísimas. ¿A quién se le cree? No sé, pero la lógica es que alguien vino y quiso probar qué pasaba con el ciclo de la planta si la sembraban justamente en la línea equinoccial. Y efectivamente el ciclo fue más largo, es decir, la planta se demoró más en crecer. Entonces uno puede decir pues, que eso es una mala noticia. Sí, en cierto modo sí, hay menos productividad. Pero a cambio, en lugar de producir 22 semanas o 23 semanas, como es en los hemisferios norte y sur, produces 52 semanas al año. ¿Ya? Entonces tu productividad se transforma en un tema de constancia, que es interesante para manejar un tema de moda, muy interesante. La floricultura obviamente es una actividad muy grande en Ecuador, en la sierra, como dijo Genaro, también hay en la costa. En Guayaquil existe Comagic, que es una finca de flores tropicales, que son solamente enfocadas a la exportación. Y en la zona de Santo Domingo y Pedro Vicente Maldonado también hay. Pero en general Ecuador es rosas, gipsofilia, hipericum, lirios, poco de gérberas, y de ahí es un montón de variedades producciones muy pequeñitas. Ecuador se ha distinguido básicamente por haber sido agresivo en el mercado de exclusividad, no en el de productividad. Y esto es bien interesante porque uno le puede regresar a ver al sector, a decir, ¿por qué un sector que tiene 120,000 personas que trabajan en él
que involucra a toda una cadena de producción entre agroquímicos, fertilizantes, plásticos, invernaderos, mangueras, tecnología, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué se mete a un mercado de exclusividad a nivel mundial? Y la razón es bien sencilla. Ecuador tiene una facilidad de hacer lo que Colombia no pudiese y no puede, que es hacer las cosas con mucho detalle, mucho al detalle. Entonces, Ecuador, por ejemplo, era muy fuerte, espero que lo siga haciendo, en eventos alrededor del mundo, matrimonios, graduaciones, ese tipo de eventos, porque obviamente quien organiza los eventos pues tenía la facilidad de pedirle a Ecuador la flor en el punto de apertura perfecto y no tenía que estar esperando, rehidratando la flor y esperando a que ojalá se abra perfecto. Entonces ese era el gran nicho de Ecuador. Lastimosamente hoy día ya no hay eventos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y bueno, eso básicamente nos ha obligado como actividad a cambiarnos. Entonces, para empezar esta primera parte, quería mostrarles un poco que sí, el sector tiene una dinámica muy particular. Ha pasado cerca de 11 crisis fuertes, de las 11 se ha superado y siempre ha sido porque se ha reenfocado en cómo atender mejor el mercado y cómo ser más efectivos. Excelente, Alejo. Y ahora quisiéramos conocer un poco más también la composición y el aporte económico de este sector. ¿De cuántas fincas estamos hablando cuando hablamos del sector exportador florícola? ¿Cuál es el empleo que genera este sector? De lo que produce el sector florícola, ¿cuánto exporta al mundo? ¿Y cuántas divisas genera en términos de volumen y fundamentalmente de divisas para el país? ¿Y cómo está encadenado este sector con otros también de la industria, la producción del país a nivel nacional? ¿Cómo lo podemos configurar en estos elementos económicos a nuestro sector agrícola, florícola? Claro, Genaro. A ver, el sector efectivamente produce en ventas más o menos 850 millones al año. Esos 850 millones son 850 millones de exportación, es decir, son facturados hacia el exterior. En general, el producto de la flor es un producto estructurado para la exportación. Normalmente en una finca tú vas a tener el 25% de la producción, más o menos, que se la puede considerar premium. Premium se estoy refiriendo a que es una flor de altísima calidad, perfecta, es decir, no tiene ningún desperfecto como tal. Y luego vas a tener una composición un poco distinta, digamos, en el sentido de que vas a tener muchos tipos de flores en calidades, todas buenas, obviamente, y vas a quedarte más o menos entre un 8 a un 10% con lo que nosotros llamamos flor nacional y desperdicio. Flor nacional y desperdicio más o menos suman en valor 0.71% de lo que se factura. ¿Sí? Entonces, realmente una finca de flores tiene que estar enfocada y tiene que estar perfilada para exportarse. Si una finca de flores cree que su negocio es vender en Ecuador, pues no va a durar ni siquiera un día, porque aquí lastimosamente en Ecuador no existe la apreciación por la flor de exportación y estamos acostumbrados a comprar estas flores de 1.25, 1.50 el bonche, que obviamente te van a durar en el floreo probablemente un día y medio, dos, con las justas tres. El sector básicamente emplea de manera directa casi a 60.000 personas y de manera indirecta a otras 60.000. ¿Sí? Es un sector bastante fuerte en el sentido de lo que decías, Genaro, que es encadenamiento productivo. La floricultura se dedica casi estrictamente a producir flores y a generar un producto a raíz de eso, que es básicamente mucha variedad de flor, mucha calidad de flor y mucha consistencia de flor. Y detrás de eso, pues existe un encadenamiento bastante importante, porque muchos piensan que simplemente es flores y cajitas, y no es tanto así.
toda la producción de flores, si vamos a cultivo, por ejemplo, todos los insumos que se requieren, toda la tecnología que está detrás de eso es importante, ¿sí? Es un cultivo que es bastante costoso de mantener, bastante costoso de operar. Entonces, al ser así, pues también tienes que tener precios de sustentación. Si no tienes un precio de sustentación, pues estás mal. Es una actividad que encadena desde cartón, plásticos, sunchos, más cartón, papel, bombas, mangueras, sistemas de riego, estructuras, plásticos de invernadero. Inclusive, desde hace muchos años, el sector básicamente se transformó a utilizar, por ejemplo, más lo que son bioinsumos, más que agroquímicos. Y para los bioinsumos, tú también te aprovisionas de desechos naturales. Estoy hablando de cáscaras de huevo, estoy hablando de vísceras de buey, estoy hablando de muchos insumos de este estilo que no pasan necesariamente por una industria formal, sino que pasan por una suerte de MIPYMES, ¿sí? Que generan recolección justamente de ese tipo de desechos y les proveen a las fincas para que ellos mismos desarrollen sus propios biofertilizantes o biocontroladores. Luego de esto, pues claro, al momento de la exportación estamos hablando de una integración de, por ejemplo, el día de ayer que estábamos en el proceso de exportación de Valentín, ayer se contabilizaron 1.923 camiones, ¿sí? En el aeropuerto de Quito. Entonces, es una actividad que requiere de mucho camionaje, ¿sí? Sobre todo en temporadas altas como esta. En el aeropuerto básicamente deben estar dedicadas cerca de unas 6.000 personas solamente a la actividad de flores, que es justamente el reordenar todas estas cajas, ponerlas, consolidarlas, ¿sí? Para poder generar la exportación a través de aviones principalmente, o marítimo también. Entonces, solamente aquí en Ecuador, somos 120.000 personas que estamos involucradas de una u otra manera en esta actividad. Es una actividad bastante dinámica, bastante exigente. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que cambiar rápidamente, tienes que poder readaptarte con una facilidad o con una exigencia que probablemente te dijera, tienes que transformarte en 24 horas, ¿sí? Si es que es posible hacerlo. Porque de no hacerlo, básicamente dejas de ser válido. Y en este negocio, pues dejas de ser válido y básicamente desapareces. Es así. Alejandro, Muy vamos al interesante. tema. Sí, permíteme, Genaro. Alejandro decía, vamos al tema de lo que está pasando entre el 2020 y el 2021. Porque en el 2020 evidentemente hubo una contracción económica en el mundo entero y me imagino que las flores ecuatorianas también sufrieron la consecuencia de eso, del impacto en el mundo entero. Hacia el 2021 percibes tú una reacción porque te escucho que ayer había 1.923 camiones, es decir, casi 2.000 camiones en el aeropuerto. Y esto nos haría pensar de que sí hay una reactivación. ¿Es así o no? ¿Cómo lo están mirando desde el sector de flores? Por favor, Alejandro. 2020 para la floricultura ecuatoriana fue muy duro. Ha sido un impacto realmente muy fuerte, te diría. Como sector, el impacto fue una caída del 8%. Esto acumulado al 4% que venía del 2019 también de caída, por el tema del paro. Pero en ese 8% hay varias aristas, digámoslo así. La primera arista que te diría que es un problema es que, claro, la composición del Ecuador, como les decía, es que muchas de las fincas están dedicadas al mercado tradicional, que son justamente eventos y floristerías. Y esos fueron los canales que se detuvieron, ¿sí? Es decir, eventos no han existido y los canales tradicionales, como son, por ejemplo, las floristerías, son pymes, ¿no? Son MIPYMES, que no necesariamente se adaptan con facilidad o con rapidez a lo que el mercado te está exigiendo. Por suerte, canales como el supermercado o el e-commerce no se detuvieron, paralizaciones muy pequeñas. Entonces, claro, tú tienes fincas que probablemente no han tenido caídas, pero tienes fincas que tuvieron caídas hasta el 40% en ventas este año. Esa es la realidad del 2020, es una realidad muy fuerte.
Pero creo que como sector, como les dije yo, hemos tenido como 11 crisis fuertes. Como sector, generalmente nos rearmamos rápido. Nosotros en el mes de mayo comenzamos a armar estos equipos de trabajo, entre 28 equipos más o menos, entre los que había distintos actores de la floricultura, no necesariamente todos eran floricultores, y de estos nacieron una serie de ideas, una serie de propuestas y proyectos. Algunos de esos ya están en ejecución ahora, son muy efectivos. Pero sobre todo se comenzó a dar fusiones, se comenzó a dar básicamente concentraciones en términos de empresas, y de una u otra manera también se generaron sinergias. O sea, ¿a qué me refiero con sinergias? Varias empresas que probablemente no se conocían o no se conocían mucho, comenzaron a ver dónde tenían estas compatibilidades para poder atender este tipo de canales. Todo lo que les había explicado yo hasta hace poco a ustedes sobre cómo era la dinámica de Flores de Ecuador, cómo pues Ecuador podía hacerle el corte perfecto, el punto de corte perfecto de la flor para que vaya al evento, ese tipo de cosas ahorita ya no valen, ¿sí? O sea, el modelo Ecuador ahorita estuvo en riesgo, está en riesgo, evidentemente, y el transformarse básicamente es poder llegar justamente a atender el mercado o la línea de supermercados, que es alto volumen, precios bajos, consistencia, un poco de sorpresa. Eso es lo bueno, es decir, Ecuador está lanzando este tipo de variedades distintas, digamos, en estos bouquets, para darle un poco de más valor al bouquet. Y el e-commerce, ¿no? El e-commerce es súper importante. Y obviamente también fortalecer tu canal tradicional si es que ya se está transformando en un canal de delivery, de venta online y todo el tema. ¿Qué esperamos para el 2021? No una recuperación. Nosotros estamos ahorita preveyendo un crecimiento del 1% referente al 2020. Lo que no quiere decir recuperación, quiere decir aguantarnos, seguir mal, obviamente, pero aguantarnos. ¿Por qué afirmamos todo esto? Por varias razones. La primera, el Ecuador en floricultura redujo el año pasado 17% sus hectáreas de producción. Esto fue un corte muy radical que se le dio al sector. De no hacerlo, les puedo asegurar que tuviésemos ahorita varias empresas quebradas y con serios problemas. Ese ajuste fue bastante positivo, digamos, no fue un ajuste completo de la oferta, pero creo que fue lo suficientemente válido como para sostenerse. Entonces, ese 17% de hectáreas no han sido reemplazados, no han sido reinvertidos, lo que quiere decir que esa producción no está disponible por ahora y no va a estar disponible por casi un año. Y por otro lado, pues vemos que el único país que realmente se ha dedicado a reactivar o a generar los incentivos suficientes para reactivar la inversión y el consumo han sido Estados Unidos. Se prevé ahorita con claridad que el año 2021 Estados Unidos crecerá el consumo un 5%, y obviamente tenemos que estar listos a coger parte de ese crecimiento. No podemos ahorita sentarnos en los laureles y esperar que crezca, sino que tenemos que ir a cogerlo, tenemos que ir a estar muy agresivos a eso. Canadá también va a ser un mercado atractivo este año para poder atacarlo. No así Europa y Rusia, que son destinos importantes de la floricultura, son más bien destinos que están decreciendo el consumo y se prevé un decrecimiento mayor este año. Entonces, este va a ser un año de aguante, definitivamente, para la floricultura. Creo que va a ser un buen año para entender estos cambios, y el Valentín es la prueba de fuego, este Valentín que estamos ahora pasando. Saber si es que esos cambios, esas alianzas, esas fusiones están en la vía correcta hacia llegar bien al consumidor, porque esta es la clave. Si el consumidor quiere consumir flor, tiene que estar comprando en el canal que quiere comprar. Muy bien, y aquí hay algunos elementos que pones sobre la mesa, que es la necesidad de evolucionar permanentemente, la innovación, que seguramente es uno de los pilares también en el sector florícola, la innovación permanente en investigación, en desarrollo también de nuevos productos, de nuevas modalidades de comercialización, como lo señalas. ¿Qué está haciendo la competencia, los competidores de la producción ecuatoriana en el mundo? ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué están haciendo en el África?
que compiten en estos mercados fundamentales para el Ecuador, como Estados Unidos, como la Unión Europea. Estamos en unos niveles razonables de competitividad internacional. Podemos ejercer una competencia de igual a igual con los demás socios. A ver, buena pregunta, mi querido Genaro. Siempre me ponen estas preguntas complejas. Con Colombia, si bien son nuestros competidores, hemos hecho varios programas juntos. Uno de los programas que hemos hecho es el fomento al consumo de la flor, en general. Y esto se preguntarán por qué. Yo no sé si ustedes han visto alguna flor que dice hecho en Ecuador o hecho en Colombia. No existe, ¿no? Entonces, como no se puede etiquetar la flor como tal hacia el consumidor final, por suerte nos hemos puesto de acuerdo justamente en cómo fomentar en conjunto el consumo de flor, ¿sí? Es decir, los beneficios de hacerlo, hay beneficios de salud, obviamente, el estar viendo colores, el mantenerse viendo un set de colores te genera una especie de salud mental frente al estrés, frente a varios temas como ansiedad. Aparte de esto, pues claro, con Colombia hemos tenido varios programas conjuntos también de desarrollo de tecnología, que son programas que tenían que darse sí o sí. Pero ya en los temas más específicos, claro, la floricultura demanda o exige que te estés innovando constantemente, no necesariamente solamente en cultivo, no necesariamente solo en variedades, sino en varias cosas. Te puedo contar, si les interesa, Genaro. Este año desarrollamos una app, una aplicación para teléfono, que está diseñada para el cultivo. La idea es que básicamente con esta aplicación, la gente que hace el conteo, que se llama, que caminan el cultivo y comienzan a ver cuál es el estado de gestación de cada planta, ¿sí? Van contabilizando estos estados, ¿ya? Y esto se mete en una base de datos y te va diciendo la proyección de cuándo va a salir la producción, ¿sí? Cuándo voy a tener tantos tallos, cuándo va a tener tantos tallos, de tal variedad en tal bloque. Entonces eso es interesante para la finca, necesita proyectar, porque ventas necesita saber qué va a vender. Pero adicionalmente a esto, esa información, esa proyección, ahora la juntamos con las proyecciones de las fincas, y esa información viene acá a los asociados y nos ayuda a prever cómo va a ser la curva de demanda o de oferta justamente para el Valentín, para poder proyectar la cantidad de vuelos y los días de esos vuelos aquí en Quito, ¿sí? Proyectar es muy difícil en esta industria, en esta actividad es tremendamente difícil porque es una actividad agrícola. Ahora, por ejemplo, que estamos en el Valentín, Ecuador está casi 6 días atrasado al Valentín por culpa de los climas, y Colombia está 8 días atrasado al Valentín. Entonces, va a ser un Valentín súper complejo, muy difícil de proyectar. Pero, por ejemplo, desarrollamos esta app justamente con la intención de que la información de las fincas comiencen a mezclarse en un sistema de Big Data y poder coger esa información y poder proyectar de una manera mucho más efectiva lo que va a suceder de aquí a 3, 4, 5, 6 semanas en términos de oferta, ¿sí? De cuánta producción está por salir, ¿ya? También estamos incorporando temas de los efectos de cambios de temperatura y ese tipo de cosas sobre enfermedades en la misma planta, justamente para ir aprendiendo y reduciendo costos, porque, Genaro, lo dijiste, estamos en condiciones de competitividad. Si solo nos centramos a mano de obra, definitivamente no. Y mano de obra es un rubro muy, muy importante en la floricultura. Hablas de entre el 58 y 60% de la estructura de costos es la mano de obra. Entonces tenemos que buscar cómo ser más efectivos, más competitivos en otras áreas. Tecnología es una de esas. Bioinsumos es otra de esas, en las cuales somos fuertes. Ahora estamos trabajando de manera muy particular en fletes, ¿sí? En mejorar la relación del peso y el volumen en el avión, es decir, poder llevar mucho más peso en el mismo volumen sin dañar la flor, obviamente, y ahorrarnos entre 22 y 23%, esa es la meta, en el costo del flete, bajar ese peso dentro del costo total de ventas a la importación en cualquier país. ¿Qué más estamos trabajando? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando, ya hemos terminado, necesitamos el apoyo del gobierno en esto, que es un poco más difícil, que es usar un software
que ya está desarrollado para toda la información de las fincas, el rato que están ingresando para la exportación, pasan por este software. Obviamente es un software que maneja Big Data, pero sobre todo le transmite, en este caso, a las aduanas holandesas y a las aduanas americanas, la información exacta y precisa de lo que está en ese avión. ¿Para qué? Para reducir los tiempos de importación de 6 horas promedio a 1 hora y media. Esa es la meta, ¿sí? Entonces, esa hora y media, esa reducción de 4 horas y media en el proceso de importación también implican menos costos. Entonces, todo este tipo de eficiencias no necesariamente tiene que ver con costos solamente, también tiene que ver con ciertas cosas que le vuelven más atractivo al producto. Esto es una exigencia fuerte. Yo creo que como industria sí hemos sido, te digo, lo suficientemente abiertos para poder transmitir nosotros a otros sectores de estas iniciativas, ¿sí? El de dónde nació, cómo lo hicimos, cómo desarrollamos esto, por qué lo hicimos, ¿sí? E ir avanzando. Es decir, creo que es importante. Nosotros, por ejemplo, con el camarón trabajamos muy de la mano, justamente en incorporación de tecnologías. Es muy importante hacerlo, es decir, eso nos abre mucho el espectro, nos abre mucho las ideas y las propuestas para ampliarnos a temas de tecnología. Perfecto. Para nuestra segunda mitad de programa, porque estamos entrando ya en la segunda mitad de programa, les quiero proponer analizar cómo impacta la situación actual que vive el país en el tema de flores, este tema de que estemos en campaña electoral, lo que los candidatos están diciendo. No les he escuchado mucho hablar del tema de exportación y menos del tema de exportación de flores a los candidatos. No sé, Alejandro, si ahí tengas una visión, te quiero proponer hablar sobre esto. Y por supuesto también algo que tú ya topaste y Genaro también lo hizo, es el tema de las políticas de Estado. No hay políticas de Estado para apoyar la exportación de flores. Esto lo vamos a ver en nuestra segunda mitad. Pero ahora me pide ya el equipo de producción que vayamos a nuestra pausa. Ustedes, por favor, no se vayan. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior, Andec, fuerza interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia. Además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Volvemos a nuestro espacio con un saludo cordial para Evelyn Sosa, que nos dice juntos somos invencibles, para Álvaro Ortiz, para Carolina Serrano, que es nuestra productora. Le mandamos un abrazo y nos recuerda que debemos afiliarnos a la Cámara para recibir grandes beneficios en tan solo 5 minutos. Recuerden, 5 minutos te toma ser socio de la Cámara de Industrias de la Construcción. Y queremos destacar algo que lo hemos mencionado a lo largo de esta semana y que es muy importante. Y lo voy a poner incluso en pantalla. El equipo de producción ya me lo pone y allí está. Comunicado para los socios de la Camicon, circula libre con la Camicon. En un esfuerzo de la Cámara de Industrias de la Construcción, justo con el Consejo de Cámaras, se logró que se incluya al sector de la construcción dentro de las excepciones de circula libre en Quito. Por este tema de hoy no circula, pues usted puede circular si pertenece al sector de la construcción. Y claro, en un beneficio especial para los socios de la Cámara de Industrias de la Construcción, el carnet de la Camicon te habilita para circular en la ciudad. El carnet de la Camicon. ¿Cómo obtienes este carnet? Siendo socio de la Cámara de Industrias de la Construcción. Esto lo haces en 5 minutos. Si ya eres socio, estando al día. Y si estás al día, solamente acércate hasta la Cámara de Industrias de la Construcción desde las 10 de la mañana. Estamos entregando justamente los carnets. Te pedimos que te acerques. ¿Por qué? Porque necesitamos tomarte la foto para que el carnet obviamente sea oficial. Y siempre te recordamos que el uso del carnet
para movilizarte en la ciudad, tiene que ser responsable. Lo hemos dicho varias veces y hemos puesto el ejemplo, no nos cansamos de hacerlo e insistimos. Si vas a utilizar el carnet para ir a hacer compras en el supermercado, pues no, cualquier agente te va a detener y no te va a dejar pasar y te va a sancionar. El carnet es para moverse en las actividades productivas, en las actividades propias del trabajo de la construcción. Así que te seguimos esperando. Esta semana estamos entregando este carnet y por supuesto te esperamos para que te afilies si no eres socio y recibas los beneficios de la Cámara de Industrias de Construcción. Y un anuncio más, hoy a las 6 de la tarde te esperamos en un link especial que creamos para los socios de la Cámara de Industrias de la Construcción en la Asamblea Anual de Socios. Hoy tendremos una asamblea bastante diferente de las otras asambleas que se han tenido porque será una asamblea virtual. Te enviamos un comunicado en el cual te pedíamos registrarte para que podamos enviarte justamente el link correspondiente para el enlace telemático de hoy a las 6 de la tarde. Te invitamos. Con esto vuelvo hacia el panel lateral para plantear el tema que hemos estado analizando y que lo propuse antes de nuestra pausa comercial. Alejandro, permíteme ir contigo justo para entender esto. ¿Te preocupa el tema electoral que estamos viviendo en el país? ¿Al sector de Flores le preocupa? ¿Le preocupa escuchar lo que hemos escuchado? Más allá de las sonrisas que nos han sacado, tristemente, digo, es curioso, pero son sonrisas de casi tristes las que se producen, aunque suene contradictorio cuando escuchamos a algunos candidatos, ¿no? Pero ¿cómo miras la situación del país y cómo el sector de Flores mira este momento que estamos viviendo? Alejandro, por favor, queremos escucharte. Gracias, Pato. A ver, me da pena lo que la mayoría de candidatos está haciendo ahora. Me da pena que el Ecuador se permita ser burlado, diría yo, porque esa es la palabra correcta. Yo he tratado de ser súper claro frente a ciertas entrevistas en las cuales me han preguntado qué recomendaría al Ecuador. Lo que les recomiendo básicamente a los votantes es voten por certezas. Hablen con sus colaboradores de trabajo, sus familiares, conversen y hablen sobre certezas. Y las certezas que puedo yo mencionarlas, y no tengo ningún miedo de hacerlo, es que la Revolución Ciudadana se comió fondos que estaban destinados justamente para eventos como los que sucedieron el año pasado. Aparte de comerse esos fondos, pues le endeudaron al país a lo largo de 11 años. Le quitaron la dinámica, ¿sí? Le volvieron a la economía altamente dependiente del Estado. Y claro, cuando el Estado tenía cómo financiarse, sea por deuda, sea por lo que sea, pues todos estábamos en un papayal. Pero el papayal duró poco, duró tan poco que yo lo he escuchado a la misma Camicón, cuánto el Estado le debe, por ejemplo, al sector de la construcción. Y no es que le debe de este gobierno, le debe desde el gobierno pasado. Entonces, el tema aquí es esa subrealidad, ¿sí? Eso no es una certeza, eso es básicamente una obra de arte, diría yo. Una obra de arte para tenernos mudos, tenernos ciegos y no darnos cuenta que, por ejemplo, en esta pandemia, en la que la mayoría de países lo que ha hecho es justamente coger sus reservas, ¿sí? sus ahorros, ¿sí? Los ahorros del Estado, ¿sí? Y inyectarlos a la economía justamente para fomentar inversión y consumo. El Ecuador no pudo hacer eso, el Ecuador como país tuvo que reestructurar su deuda, que tenía que hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿de qué certezas habla este señor Alejandro Martínez? Y la certeza que les puedo decir es que quien ha sostenido al Ecuador durante la pandemia somos todos nosotros, quienes hemos producido, quienes tenemos un negocio pequeño, una pyme, un negocio grande. Es la actividad económica privada la que le ha sostenido al país. Entonces, creer que porque $1,000 están ahí listos para ser regalados, eso nos va a sacar adelante, no. Creer que vamos a exportar agua, me parece una payasada, ¿sí? Creer que vamos a extraer oro de las computadoras viejas o los celulares, a mí me parece una payasada.
Por suerte no han hablado de flores, me alegro que no lo hayan hecho, porque de haberlo hecho probablemente seríamos parte de todo este circo, ¿sí? Yo creo que hay que votar este rato con conciencia. El Ecuador ya no puede darse el lujo de seguir jugando a ciertas, o sea, reglamentaciones o ciertos chistes. Nosotros como sector estamos impulsando el acuerdo comercial con Estados Unidos de manera muy, muy agresiva, porque es el momento de hacerlo. Esto no es como decir, mañana creo que sería oportuno hacer un acuerdo comercial. No, las ventanas de oportunidades se cierran. Haber abierto, haber logrado abrir una ventana como la que estamos ahora es sumamente importante. Ecuador no tiene y no ha tenido una política comercial definida, y eso le ha limitado mucho al sector exportador. Y no hablemos de los tradicionales, o sea, no hablemos del banano, el cacao, el camarón, las flores, no. En general, el resto de productos que el Ecuador pudiese exportar, al Ecuador no tener una política comercial clara, ¿sí? Son emprendimientos que duran poco, son emprendimientos o intenciones que a veces ni arrancan, ¿sí? Y básicamente ahorita el Ecuador tiene que votar por un presidente que le va a dar más fuerza a las certezas que sí se dan, a las certezas que sí vivimos todos nosotros. Y es que la actividad económica privada tiene genialidad, tiene creatividad, siente y tiene responsabilidad sobre todos nosotros, ¿sí? Y tiene una visión clara, y su visión clara es el de sostenerse. Su visión clara es el de crecer, el de generar empleo, el de generar mayor riqueza. Esa es una visión súper sana, por cierto, porque es la visión que nos genera crecimiento, es la visión que nos genera espacio y oportunidades. La visión del Estado todo, el Estado esto, el Estado este otro, yo creo que es una visión bastante retrógrada, bastante absurda, ¿sí? El Estado está para otras cosas. El Estado está para fomentar justamente conectividad, carreteras, vías, flujos, es decir, cosas que hagan que nosotros como privados querramos invertir, querramos buscar crecimiento, querramos buscar oportunidades aquí o en cualquier parte del país. Genaro, por favor. Bien, yo creo que ya hay varios que se han topado en este momento, muy interesantes, vinculados a las necesidades del entorno para que el sector productivo, y en este caso el florícola, pueda salir adelante. Y podemos abordar en dos dimensiones, las políticas internacionales y fundamentalmente la política comercial del Ecuador, que es fundamental para un sector exportador como el florícola, y también las políticas internas, las políticas económicas, productivas del país. En este momento, en términos del entorno en el que se desenvuelve el sector, ¿qué necesidades urgentes o prioritarias puede tener el sector florícola para dinamizar e impulsar mejores niveles de competitividad? ¿Qué hace falta en términos de políticas de Estado en el ámbito laboral, en el ámbito tributario y en el ámbito eventualmente regulatorio también, que pueden tener implicaciones en la dinámica productiva exportadora del sector de flores? ¿Cómo estamos en esta parte interna? Y luego, después podemos ir a la parte externa de mercados. Ok, Genaro, como ya me conoces, voy a romper el protocolo y voy a hablarlo clarito y franquito, como dice. Yo creo que el deber número uno de esta economía ya se cumplió en el año 99-2000, y es que el país está dolarizado. Al estar dolarizado, ¿no es cierto?, tenemos un factor que es sumamente atractivo que no lo hemos sabido explotar nosotros. Y es que las inversiones, es decir, lo que yo invierta hoy día, si yo quiero invertir $10,000 en un negocio, quiero invertir $1,000,000 en un negocio, ¿sí?, el rendimiento de ese capital es estable. ¿Sí? El rendimiento de ese capital probablemente va a ser del 8%, del 7%, 8%, no sé, lo que sea. En una moneda que no es el dólar, vamos al caso del peso colombiano, la exigencia es súper variable, porque depende de cuál es el valor del dólar hoy versus el peso colombiano, y el valor del dólar de aquí a 2 años versus el peso colombiano. Entonces la exigencia sobre el capital es mucho más alta, ¿ya? Pero obviamente al tener el dólar no nos da sino
la certeza, volvemos a las certezas, nos da la certeza, ¿sí?, de que el factor moneda lo tenemos que cuidar con mucho tino. Lo que quiere decir que tenemos que cuidar dos factores súper importantes. La competencia, que es sana, porque lo que le ha dado al sector de flores justamente la dinámica de todo lo que hemos hablado durante todos estos 45 minutos, es la competencia, es competir. Competir es súper sano, competir es lo más importante. Más bien, yo diría, cuando el Estado quiere meterse a no dejarte competir, te está haciendo daño, porque te está limitando, de una u otra manera. Cuando el Estado te dice, todos estos beneficios son para las pymes y MIPYMES, en pocas palabras, véase las cosas al revés, te está diciendo no crezcas, quédate en mi pyme. No compitas, quédate en mi pyme. Me parece una cosa tan absurda, cuando en realidad lo que deberías buscar como política comercial, como política de Estado, perdón, es que las empresas busquen crecer. Todas ellas busquen crecer. Pero si te dan todos los beneficios por ser pyme, y cuando dejas de ser pyme y pasas a ser pequeña o mediana, te cae el hachazo, como se dice aquí vulgarmente, ¿no? El mensaje de fondo te está diciendo no crezca. Si es que las leyes laborales de este rato te motivan a que tú como trabajador no pienses en emprender, sino quieras quedarte en esa empresa de por vida, algo está mal, porque quiere decir que no se están generando los espacios de crecimiento, ¿sí? Cuando una política laboral, por ejemplo, en el país ahorita, debería tener un objetivo, que todo trabajador eventualmente quiera emprender, busque emprender, porque eso significaría que esa ley va a tener concordancia con la otra ley, con la de pymes o MIPYMES, que es fomentar el crecimiento, generar espacios. Es decir, el crecimiento de la economía no se va a generar por moneda, se va a generar por certezas, trabajo, espacios, esfuerzo, sacrificio, competencias, etc. ¿Ya? O sea, esa es una lógica que el Ecuador lastimosamente ha perdido en la parte interna, y eso sí se lo ve, eso creo que lo vemos todos en el día a día, ¿sí? No, la falta de competencia en Ecuador, porque tenemos una falta de competencia muy importante, muy sentada, pero esa falta de competencia nos ha vuelto poco creativos, nos ha vuelto cómodos, ¿sí? Nos ha dicho, es más fácil convencer al gobierno de que nos ponga una salvaguardia, ¿sí?, que realmente ponernos a competir. En el caso tuyo, Genaro, ¿sí?, para un agricultor, para una persona que da servicios a la industria de la construcción, ¿sí?, una de sus herramientas de trabajo más importante es su camioneta. Y una camioneta aquí cuesta 2 a 3 veces más de lo que cuesta en los vecinos países. Entonces, eso quiere decir que el costo de esa inversión en dólares, si bien la exigencia de capital va a ser menor, ¿sí?, pero la cantidad de capital que tienes que meter es 2 a 3 veces más. Entonces, es bien absurdo, porque ahí viene la tercera parte. El Estado, básicamente, lo que está haciendo no es una política comercial. El Estado está haciendo una política fiscal. ¿De dónde puedo sacar más impuestos para sostener un Estado tan grueso? ¿Ya? Entonces, para mí son esas 3 cosas básicas que el Ecuador debería enfocarse. El resto de cosas son detallitos. Obviamente, el tema ambiental, todas esas cosas, ya, son barbaridades que nosotros nos quisimos volver primermundistas sin pasar por el paso previo. Pero para mí, Genaro, son esas 3 patas, 3 ejes fundamentales, y la cuarta es el dólar, que ya está, por suerte. Pero si esas 4 cosas tuviesen un poquito de hegemonía entre sí, creo que tuviésemos una economía y una dinámica en este país absolutamente distinta. Me quedan 10 minutos ya para cerrar este programa y quisiera pasar a una suerte no de conclusiones, porque no creo que tengamos conclusiones, sino más bien de perspectivas. Genaro, ¿cómo miras la perspectiva de este año 2021?
¿Va a haber reactivación de lo que escuchas de Alejandro, de lo que tú manejas igual otros sectores de la producción, conversas con otros actores de los sectores de la producción? ¿Tienes esa percepción, Genaro? Esto es lo que quiera ya preguntarte también, tu visión del 2021, obviamente como consejo de cámaras de la producción. ¿Cómo lo miras, Genaro, ya para tratar de cerrar este programa? Y luego, Alejandro, te haré la misma pregunta, esta visión hacia el 2021, ¿cómo la ves? Genaro, por favor. Genaro, no sé si me escuchaste. Bien, bien, venimos de un año complejo como el año 2020, algo insospechado, inesperado y difícil para muchos sectores productivos. Varios han tenido una crisis que nunca la han pasado en la historia, la verdad. Y pues todos pensábamos con optimismo y así nos manejamos para el año 2021. Sin embargo, hay grandes desafíos para el Ecuador en particular y es la incertidumbre. Una incertidumbre que viene dada en buena medida por el entorno político, más allá de la situación todavía de emergencia sanitaria que estamos atravesando. El contexto político en el que estamos actualmente sí genera pues a muchos sectores productivos una gran cantidad de dudas acerca de qué invertir, dónde invertir, cuándo hacerlo, qué esperar, qué se viene. Y esto creo que tiene en buena medida a varios sectores empresariales todavía detenidos a la espera, a la expectativa de que lo que venga por delante, la decisión que tomemos los ecuatorianos sea la más acertada, que venga un gobierno que permita impulsar y dinamizar el trabajo, que es lo que necesita el país. Más trabajo, más fuentes de trabajo, porque es el trabajo el que no solo va a dignificar a las personas, sino el que va a permitir también que haya ingresos a las familias, que haya mayor seguridad, consecuentemente. Y esto necesita el país, necesita también un entorno que le permita salir adelante. Ahora, el 2021, con este entorno incierto, tiene todavía pues grandes oportunidades para el sector productivo del país. Si es que nosotros logramos afianzar nuestro esquema monetario, nuestra dolarización, que no se ponga en ningún momento pues en riesgo o en duda, va a ser un pilar fundamental para que sigamos adelante. Y de ahí para adelante, ¿qué necesitamos? Necesitamos potenciar el ingreso de divisas al país. ¿Y cómo? A través precisamente de las exportaciones. El Ecuador tiene un potencial de ser un país exportador y necesitamos hacer todo lo posible para que el gobierno también ayude a impulsar y atender esos puentes que necesitan precisamente los empresarios, los productores, los trabajadores, para poder caminar alrededor de esos puentes con el mundo. Necesitamos que nuestros productores puedan colocar sus productos en el exterior y necesitamos que el mundo también conozca más al país, que el turismo pueda regresar y verle con mayor atención al Ecuador y eso nos ayuda a generar divisas, que el inversionista en el exterior también le regrese a ver al Ecuador como un país pues interesante, con innovación permanente, como acabamos de ver el día de hoy en el sector florícola. Así es que tenemos grandes oportunidades, pero tenemos una decisión también muy importante los días, ya ni siquiera los próximos meses, los días que vienen y es el proceso electoral en el país. Sin duda, el proceso electoral puede cambiar muchísimo en este país, para bien o para mal también, hay que tenerlo claro. Alejandro, tal vez esa es la expectativa que tiene también el sector florícola. ¿Cómo miras este 2021, por favor, para el cierre ya de este programa? ¿Estás muteado, me parece? Perdón, yo le veo al Ecuador bien complicado para este 2021. No estoy viendo una claridad sobre dónde va a estar la dinámica de inversión. Al no contar con una dinámica de inversión, es muy difícil que vaya a haber crecimiento, es muy complicado eso. Si uno hace un análisis de las proyecciones que ha hecho tanto el Banco Central como CEPAL, como Banco Mundial aquí, un poquito ves unas diferencias un poco importantes, digamos, entre los tres. Porque claro, son expectativas que son bien distintas.
Estados Unidos está anunciando que si es que logran llegar al 25-30% de la población en temas de vacunación, ya pudiesen contar con una inmunidad colectiva. Aquí estamos llegando a 0.02 en el mes de febrero, ¿sí? Es decir, vamos a estar muy lentos, lo que quiere decir que la dinámica de encierro, más allá de estados de excepción o no, sino que uno voluntariamente pues va a optar por cuidarse. Lo que significa que vas a tener menos actividad regular como era antes. No veo dónde va a estar esa dinámica, no veo dónde va a estar esa dinámica de crecimiento. Y si encima de eso, pues obviamente un año electoral en que hay mucha incertidumbre, o sea, lastimosamente la campaña electoral en Ecuador siempre se ha transformado, lastimosamente es así, pero siempre ha sido enfocada hacia odios, hacia ofertas inalcanzables, ¿no? O sea, totalmente falsas, hacia clases, división de clases, hacia temas que básicamente ponen en riesgo a todos. Yo sí quisiera invitarles, si es que tienen la oportunidad de hacerlo, que escuchen el discurso del presidente Biden. Siendo una persona de izquierda, su discurso fue un discurso más bien de integrar, de unir nuevamente al país, de retomar una democracia importante, ¿sí? De hacer a un lado el populismo que significó Trump para la economía y para la democracia americana, ¿sí? Y darle importancia y valor justamente a las personas que tienen su empleo, a las personas que tienen su inversión, darles a su oportunidad. El Ecuador se ha centrado mucho en que el Estado lo es todo. Y tal vez la buena lección que puedo darles yo como sector florícola es que el Estado no lo es todo. Ahora que nos ha dejado en paz el Estado, el sector ha logrado cambiar las cosas de una manera proactiva y positiva. Competir es lo que se necesita. Competir. Qué curioso, ¿no? Es curioso decirlo. Lo que necesitamos es que el Estado nos deje trabajar. Qué increíble, es decir, ni siquiera decimos que el Estado nos ayude, nos soporte, nos promocione, que sería lo lógico. No, que nos deje trabajar. Eso es lo que nos dice. Oye, Alejandro, y no solo se escucha esto en las empresas grandes, medianas o pequeñas. Hasta tomas un taxi y le preguntas al taxista, ¿qué es lo que usted quisiera del Estado? Que me dejen trabajar nada más. Es lo único que se pide en este país. Ojalá los políticos que están, algunos de ellos escuchándonos, tomen nota, así como algunos que les he visto con libreta en mano, que tomen nota y digan, esto es lo que hay que hacer una vez que se llega al gobierno. Perfecto. Con esto estamos terminando. De verdad les quiero agradecer. Qué buen programa. De todas maneras, es alentador saber que el sector de flores sí está moviéndose, se está reactivando, porque esto es bueno. Lo que nos has contado sí nos alegra mucho saber que hay como 6,000 personas trabajando en el tema de flores, en el sector del aeropuerto, como 2,000 camiones ayer. Esto es bueno porque sí son noticias alentadoras y este es un espacio muy positivo. Lo mismo, Genaro, muchísimas gracias, porque este es el espacio del Consejo de Cámaras y por supuesto el próximo jueves estaremos asimismo tratando otro tema de muchísimo interés. Les quiero agradecer. Al despedirnos siempre hacemos 3 cosas que las repetimos en todos nuestros programas. Este ya es nuestro programa 204 y lo vamos a volver a hacer. Rogarle a Dios Todopoderoso que les bendiga, que les cuide, que les guarde. Sobre todo, Alejandro, que le bendiga al sector de flores. Hay tantas personas trabajando en flores, tantas personas que dependen justamente de este sector y por supuesto pedimos que Dios les bendiga mucho. Que siempre haya buenos cultivos y buenas cosechas, porque como tú bien has aclarado, es un sector agrícola fundamentalmente. Así que Dios les bendiga. Lo mismo, Genaro, que les bendiga en el Consejo de Cámaras y nos permita el Señor también seguir haciendo este programa. Es lo que siempre anhelamos, que nos dé sabiduría de lo alto a todos. Lo segundo, veamos los números con los que cerramos este programa. Ya el equipo de producción me pone en pantalla más de 1,500 personas alcanzadas, cerca de 200 interacciones. Un abrazo para ustedes que están allí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo tercero, reiterar la invitación. Hoy a las 6 de la tarde estaremos con la Asamblea de Socios de la Cámara de Industrias de la Construcción. Les esperamos a través de un enlace cerrado. No vamos a transmitirlo por Facebook Live, por las redes sociales, porque es una asamblea solo para los socios. Por lo tanto, es a través de un enlace telemático cerrado el que nos conectaremos a las 6 de la tarde. Con esto terminamos. Muchísimas gracias, Genaro. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber participado en este espacio. Y por supuesto, a ustedes que nos han acompañado, muchas gracias.
gracias. Soy el Pato Jarrín y estoy siempre, siempre a sus órdenes. Que tengan muy, pero muy buenos días. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior, Andec, fuerza interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia. Además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro.